Dice Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito. Y él me dijo: toma, cómelo, será dulce como la miel en la boca, pero amargará tu estómago. Entonces tomé el librito de mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel. Pero después que lo comí, fue amargo en mi estómago. Hermanos, esta declaración se trata de una perfecta descripción del gran chasco del 22 de octubre de 1844. ¿Saben? Ningún otro evento, ninguno en la historia de la iglesia cristiana encaja con la profecía de Daniel 10, 8 al 10, a no ser el gran chasco de 1844. Nadie en esta tierra, ningún teólogo, ningún estudiante de la Biblia ha dado una explicación alternativa o un hecho histórico que concuerde con esta profecía, excepto el chasco de 1844. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es el tercer punto de vista? Dios tenía un propósito por el cual permitió que sus hijos pasaran por un chasco. ¿Cuál era ese propósito, hermanos? Leámoslo en el versículo 11 del capítulo 10. Allí está. Y dice: y él me dijo: es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Así que a partir del gran chasco de 1844, Dios eligió, hermanos, el movimiento adventista del séptimo día con una misión, con una gran comisión y con un gran mandamiento. Les dijimos anoche: ¿cuál es la gran comisión? Hacer discípulos, integrarlos a la familia de Dios mediante el bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dijo Jesús, a obedecer todas las cosas que os he mandado. Pero permítanme, no solamente 10 mandamientos, porque si usted cree que el Señor Jesús solo nos mandó a obedecer 10 mandamientos, usted está perdido. Porque el gran mandamiento de Dios dice, ¿cuál que dice? Amarás a tu Dios con todas las fuerzas de tu mente, tu corazón y tu alma. Ese es el primero. Y el segundo dice: semejante es. ¿Cuál? Amar al prójimo como a ti mismo. Mis queridos, si hemos de predicar el evangelio, ha de ser con el propósito de hacer discípulos, de integrarlos a la familia de Dios que se prepara para recibir a Cristo, y de enseñarle primero a adorar a Dios, y adorar a Dios sin ídolos. Pastor, aquí no hay idólatras. Hermanos queridos, si hay alguna gente que vive engañada de que no es idólatra, somos nosotros. Porque si ustedes y todos nosotros de verdad no adoráramos ídolos, estaríamos adorando a Dios permanentemente todos los días de culto. Pero algún ídolo nos lo interpone. A veces el trabajo es un ídolo. Sí, queridos. Pero igual, miren, el objetivo, el propósito por el cual Dios levantó un movimiento llamado Adventista del Séptimo Día, dice allí en Apocalipsis 10, 11, es la que nosotros profeticemos, dice otra vez. Eso significa, la palabra profetizar allí en Apocalipsis significa proclamar. ¿Y qué es lo que Dios quiere que proclamemos, mis queridos? Dios quiere que proclamemos a todo pueblo, tribu, nación y lengua. ¿Qué es lo que Dios quiere que proclamemos? Pues Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 lo dice. Y ustedes se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo. ¿Para predicarlo?
a los que habitan en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto es a lo que llamamos nosotros regularmente el mensaje de los tres ángeles. Allí, en esas palabras, está el cumplimiento de una profecía hecha por el Señor Jesús, que relató Mateo 24:14, y dice: y este evangelio del reino, dijo Jesús, ¿será qué cosa? Predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿Y entonces? ¿Cuánto usted está obedeciendo eso? Hermanos, a veces estamos esperando el fin del mundo en torno a una ley dominical. Por favor, el fin del mundo se va a producir cuando usted y yo nos dediquemos a cumplir la parte que nos toca de predicar el evangelio. ¿No se han puesto a pensar en eso? El Señor Jesús lo dijo. Será predicado este evangelio, dijo Jesús, y entonces vendrá el fin. Es entonces. Entonces miren, ahora el punto crucial en esto es lo siguiente. ¿Qué evangelio? ¿Qué evangelio quiere Jesús que prediquemos? Sí lo dice el versículo, el evangelio eterno. Pero ¿en qué consiste el evangelio eterno? El evangelio eterno, el de la Biblia, hemos de aclararlo en nuestra mente y en nuestro corazón, y esa es la invitación. Miren, yo quiero compartir con ustedes, por lo menos para explicar lo del evangelio eterno, algunos conceptos de evangelio que no son el evangelio eterno. Voy a comenzar con eso. Y voy a comenzar con este. El más popular de los conceptos de evangelio, el más popular de todos, es el concepto católico. ¿Estamos? Que es así, en resumen, una salvación por obras. ¿Cómo razonan los teólogos católicos? Razonan de esta manera. Más bien es un razonamiento basado más bien en lo que piensan que en lo que la Biblia dice. Así razonan ellos. Dios es un Dios santo. ¿Es eso cierto? Sí. ¿No puede llevar pecadores al cielo? Sí. A menos que los haga santos. No. ¿Cómo? Eso no es cierto. A menos que los haga santos, no. Pero ¿cómo, Pastor Miranda? ¿Y acaso no nos va a hacer santo Dios? ¿O acaso Dios no nos va a hacer justos? Pero no en el contexto de lo que el concepto evangélico del catolicismo lo dice. Porque Dios no nos hace santos, Dios nos declara santos. Dios no nos hace justos, Dios nos declara justos. ¿En qué momento Dios nos declara justos? ¿Cuándo? Cuando usted dice: yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, en ese momento, delante del universo, Dios lo declara justo. Es lo que yo entiendo en la Biblia. Ahora, dice el concepto evangélico católico lo siguiente: ¿cómo es que finalmente Dios hace justo a una persona? Lo hace a través de la autoridad de la iglesia, quien infunde gracia en los miembros mediante la práctica de 7 sacramentos. Si usted no practica 7 sacramentos, Dios no lo puede hacer justo, dice el concepto evangélico del catolicismo. Ahora, fíjense, según el concepto del católico, esta gracia resulta infundada, resulta comunicada, resulta que hace justos a los creyentes a través de la iglesia. Pero como la mayor cantidad de miembros de la iglesia católica mueren antes de lograr llegar a ser justos, entonces es necesario que vayan al purgatorio. Y solamente después que pasen yo no sé cuánto tiempo en el purgatorio es que están aptos para poder ir a morar al cielo.
¿Saben ustedes que algunas veces yo encuentro adventistas del séptimo día con ese concepto todavía? Porque de verdad, cuando uno aprende una cosa, qué duro es para borrarla del cerebro. Difícil. Y en alguna otra cosa caemos en lo mismo, lamentablemente. Pero bueno, si el apóstol Pablo viviera, lo más seguro es que diría, ¿saben qué, señores? Eso es cualquier cosa. Eso es más espurio, no puede ser. Eso es un falso evangelio. Ahora, en oposición al concepto evangélico del catolicismo en tiempos de la Reforma, surgieron otros conceptos. ¿Cuáles? Que ustedes conocen. ¿Cuántos han oído hablar de Calvino? Sí, yo creo que ustedes están, y es muy altamente mencionado Calvino. Calvino tenía la mente de un jurista, de un juez, Juan Calvino. Y así razonaba Calvino. Dios es soberano. ¿Es soberano Dios? Sí, claro que sí. Lo que significa que cualquier cosa que Dios quiera hacer y decida, sucede porque Él es soberano. Si Dios decide que todos los seres humanos sean salvos, decía Calvino, irrevocablemente todos lo serán. Porque Él es un soberano. Porque Dios es soberano. Pero la Biblia es muy clara e insiste que muchos se van a perder. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, fíjense. De esa manera Calvino llegó a la conclusión y estableció el concepto, me imagino que lo han escuchado, de la doble predestinación. Concepto evangélico de la doble predestinación. Porque a esa conclusión llegó Calvino. Los seres humanos nacemos unos para salvarnos por destinación de Dios y otros nacemos para perdernos. ¿Cómo le llamó a su concepto Calvino? Le llamó expiación limitada. ¿De qué manera puede evangelizar un calvinista a una persona? No lo puede evangelizar porque no sabe si fue predestinado para salvarse o fue predestinado para perderse. ¿Notan? En contraposición a Calvino, surgió otro teólogo en tiempos de la Reforma llamado Arminio. ¿Cuántos han escuchado de Arminio? Me imagino que algunos de ustedes. Arminio, un teólogo holandés, sencillamente dijo: Calvino no tiene la razón, Calvino está equivocado. Porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, murió por los pecados de todo el mundo. Y entonces Calvino le refutó porque eran contemporáneos y le dijo: mira, si eso es así, entonces Dios es injusto porque va a castigar dos veces a los impíos. Una vez castigados en Cristo y la próxima vez castigados en el fuego eterno. Allí yo creo que Arminio titubeó un poquito. Y entonces introdujo el concepto evangélico conocido como arminiano, en el que dijo: no, Cristo Jesús no salvó a nadie en la cruz, sino solamente hizo provisión. Lo que implica que para poder hacer que esa provisión sea mía, tengo que creer en Cristo, tengo que arrepentirme, tengo que abandonar los pecados, tengo que hacer algo. Y a eso pues le llamó sencillamente Arminio el plan de la salvación de Dios. Déjenme decirles algo. Una buena cantidad de adventistas del séptimo día son arminianos. Y podríamos decir que históricamente el concepto adventista de evangelio es arminiano. Pero hay un terrible problema con este concepto y voy a ilustrárselo de esta manera. Existió un joven que fue educado en el concepto católico, era católico el muchacho. De manera que él se esforzaba, sacrificaba, hacía penitencia, hacía de todo con tal de estar seguro que podía ir al cielo. A veces cuando iba al confesionario, si no se acordaba de todos los pecados, incluía a otros por si acaso. Pero un buen día, este muchacho fue evangelizado
aceptó a Cristo y se convirtió en adventista del séptimo día. Y por supuesto, abandonó aquella vida de pecado adorando ídolos que él practicaba y otras cosas, e hizo promesas gloriosas, fue bautizado y se apartó pues totalmente, confesó sus pecados y ahora esperaba poder llegar al cielo. Y cuando fue bautizado hizo toda clase de promesas, como todos nosotros. Pero una cosa es prometer y otra cosa es cumplir. Este muchacho un día sintió en su mente y su corazón el llamado de Dios de ir a estudiar teología y de inmediato se fue a uno de nuestros seminarios a estudiar teología. Y mientras estudiaba, él recordaba que había hecho maravillosas promesas y como era una persona muy sincera, sencillamente se recordaba que había prometido 1001 cosas. Pero de pronto comenzó a caer en pecado. Y confesaba su pecado y volvía a caer en su pecado. Y no era posible, no era capaz de evitar que llegaran pensamientos pecaminosos a su cabeza. Y confesaba su pecado y volvía a caer. Solamente para darse cuenta que no tenía paz en su mente y en su corazón. Y para darse cuenta que en nada era diferente a los católicos romanos. Se graduó, salió a trabajar. 5 años después de estar trabajando como pastor, el asunto continuaba. Un día alguien se le acercó y le preguntó: óyeme, si el Señor Jesús viniera hoy, ¿irías a morar con Él? ¿Te irías al cielo? Y dijo: ¿sabes qué? Para ser honesto, para ser sincero, cuánto me gustaría, pero no estoy seguro. ¿Ustedes están seguros de que si Jesús viene hoy pueden ir a morar con Él? ¿O están exactamente como este caballero? Mis queridos, es para pensar, es para reflexionar. ¿Cómo es posible que el pastor podría predicar el mensaje evangélico de salvación a las personas si él mismo no estaba seguro de que Cristo Jesús lo había salvado, de que Jesús lo estaba salvando y de que Jesús lo iba a salvar? ¿Saben qué? Cuando yo veo mis iglesias adventistas de séptimo día en la situación en que estamos, yo me pongo a pensar en esta situación. Yo creo sinceramente que lo que nos está pasando es que no logramos clarificar en nuestra mente y en nuestro corazón qué es el evangelio. Porque si estuviéramos convencidos de lo que es el evangelio, mis queridos, yo les aseguro que con urgencia nosotros estaríamos buscando a aquella persona que está necesitada de Cristo nuestro Señor. ¿O qué piensa? Pero el hecho de no estar convencidos, ¿de qué manera voy a buscar a nadie si yo mismo no estoy convencido? Cuando usted está convencido de una medicina, ¿qué hace? Si hay alguien que enfermo, ¿qué hace? ¿Se la receta? Aunque usted no es médico. ¿Verdad que sí? Pero a mí me da la impresión de que nosotros, la mayor cantidad, no estamos convencidos. Para aquel muchacho, el concepto evangélico de Arminio no era otra cosa más que buenos consejos. Y así, mis queridos hermanos, el concepto evangélico que nosotros tengamos determina la clase de personas que somos. El concepto de evangelio que yo tengo en mi mente y en mi corazón determina la clase de líder que yo soy en la iglesia, la clase de padre que yo soy en la iglesia, la clase de esposo que yo soy, la clase de oraciones que yo elevo a mi Padre, la clase de comunión que yo tengo con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que lo determina? El concepto que yo tenga de evangelio, del evangelio eterno del cual habla la Biblia y Apocalipsis especialmente. Dios hizo surgir a un movimiento llamado ¿cómo? A un movimiento que se llama Adventista del Séptimo Día. Y lo hizo surgir, hermanos queridos, en un momento especial para que nosotros proclamemos el evangelio eterno.
El evangelio eterno, hermanos, son buenas nuevas, tan increíbles, que cuando nosotros nos propongamos proclamarlas con el poder del Espíritu Santo, Apocalipsis dice que la tierra será, ¿qué cosa? ¿Iluminada con qué? ¿Con la gloria de quién? La mía no, con la gloria de Cristo nuestro Señor. ¿Cuándo? Cuando usted y yo estemos convencidos de las buenas nuevas del evangelio, entonces la tierra será iluminada. Dios nos hizo surgir, 1844, ustedes conocen un poco la historia, pero el diablo sabe para qué Dios nos hizo surgir como movimiento adventista. Y por eso, hermanos, desde el principio de nuestros inicios, intentó desviarnos de nuestra elevada vocación, de nuestro llamamiento santo. Y desafortunadamente tuvo gran éxito en los años en que nuestra iglesia se estaba estableciendo a mitad del siglo XIX. ¿Saben ustedes? En ese tiempo surgió este otro concepto. Allí lo puse en la pantalla. El concepto de evangelio del dispensacionalismo. Que sí, es cierto, dice que vivimos en la dispensación de la gracia. ¿Cuántas dispensaciones? De pronto dijo Scofield, por lo menos. Scofield estableció 7 dispensaciones y las nombró la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la ley, cuando la gente se salvaba por obedecer la ley que fue de Moisés hasta Cristo, y la dispensación de la gracia que va desde Cristo a yo no sé hasta cuándo, porque tienen la otra dispensación que es la del doble reinado, el del reinado de Israel de Palestina y el reinado de la iglesia, y por último la dispensación de la segunda oportunidad. Ay, mis queridos hermanos, fíjense, nuestros pioneros de la iglesia tuvieron que enfrentar el concepto evangélico del dispensacionalismo, que enfatizaba que después de Cristo somos salvos por la gracia. De paso, les pregunto así rápidamente, ¿desde cuándo somos salvos por la gracia? ¿Ah? Pero ¿desde cuándo existe la salvación por la gracia? Tal vez esa será mejor la pregunta. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y de cuándo se comenzó a ejecutar, a hacer oficialmente beneficio de los seres humanos? Yo oigo que algunos me dicen que cuando murió Jesús, no, mis queridos, fue tan pronto Adán y Eva pecaron. Porque si Adán y Eva se salvan, se van a salvar. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Así que miren, ¿cuál fue el problema? Nuestros hermanos, cuando fueron confrontados con la enseñanza del dispensacionalismo de una gracia barata, como le llamó algún clérigo, entonces comenzamos a darle énfasis a la obediencia a la ley. Y la ley, y la ley, y la ley, y la ley. Y provocamos, digo yo, un conflicto. Porque ante un extremo, otro extremo. No se vale. El Señor quiere que nosotros vayamos al centro. Ni torzamos a la derecha ni a la izquierda, sino en el centro, porque en el centro podemos mantener puesta nuestra mirada en Cristo y en nadie más, ni aquí, ni a este que va aquí al lado, ni al otro que va de este lado. ¿Sí? Pero tanto fue el énfasis hacia la ley de Dios. Y de paso yo fui evangelizado así. Y muchos de nosotros somos evangelizados así. Con la ley, con la ley, con la ley, con la ley. ¿Saben? Llegó el momento en que nos acusaron de que nosotros enseñábamos que la ley de Dios era nuestro amo. Los provocamos a que lo hicieran. Y el concepto que mucha gente maneja es ese. ¿Por qué? Porque inclusive si presentamos el sábado, a veces lo presentamos sin Cristo y caemos en el mismo problema de los 7 millones de judíos que adoran a Cristo el sábado, digo a Dios el sábado.
Caemos en el mismo problema de pensar que eso que está pasando en Palestina viene de Dios. ¿Cómo va a venir de Dios si no creen en Cristo? El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Por lo tanto, eso es tan espurio como cualquier predicación sea. ¿Estamos? Solamente el cumplimiento del dispensacionalismo, pero eso es falso. Entonces, mis queridos, en esa dirección íbamos como denominación, y en 1874, fíjense ustedes, el pastor, nuestro querido pastor Uri Smith, escribió una declaración en la Review and Herald de ese tiempo, en la que hizo y dijo, principales creencias de la Review, como decir, principales creencias de los adventistas del séptimo día. Pero saben ustedes, no había ni una sola mención a la justificación por la fe en Cristo. Y así sucedió en 1877. El pastor Uri Smith y el pastor White, esposo de la hermana White, dieron un seminario de preparación a los pastores que se llamó Instituto Bíblico. Y lo que enseñaron allí, todavía ustedes pueden ir al White State y leerlo si quieren. Y no se menciona ni una sola vez justificación por la fe. Y entonces, en lo personal, hermano, yo creo que Dios quiso corregirnos. Dios quiso corregirnos. ¿Cómo? Tal vez aquí les digo, todos los conceptos de evangelio que existen dentro del mundo cristiano, el católico, un concepto espurio. La expiación limitada de Calvino y los buenos consejos de Arminio y las dispensaciones del dispensacionalismo son totalmente contrarios al concepto evangélico de la Biblia. Esa que dice que Cristo Jesús murió por usted y por mí cuando éramos pecadores. Esa que dice que Cristo Jesús murió por usted y por mí cuando éramos impíos, cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y fui así como Dios nos puso en Cristo, cuando éramos lo peor de lo peor. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, miren, cómo nos quiso corregir el Señor en 1888. Ustedes lo saben. Una declaración de la sierva del Señor en Review and Herald, 11 de marzo de 1890. Creo que la había puesto acá. Sí. Dijo ella, escribió ella, durante casi 2 años hemos estado urgiendo al pueblo a venir y aceptar la luz y la verdad relativa a la justicia de Cristo, y el pueblo no sabe si venir y tomar esta preciosa verdad y aferrarse a ella. Como pueblo hemos predicado la ley hasta resultar tan secos, tan áridos como las montañas de Gilboa, donde no hay lluvia ni rocío. Debemos predicar a Cristo en la ley, y tiene que haber savia y alimento en la predicación a fin de que sea nutritivo para el famélico rebaño de Dios. ¿En qué consiste el mensaje, el evangelio eterno? En pocas palabras, en predicar la justificación por la fe que es en Cristo nuestro Señor. Porque Dios solamente tiene un método para salvar a pecadores. Y ese método, hermanos, sigue siendo por la gracia, por la fe en Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto, mis queridos hermanos, todavía hay otra cita más, dice la sierva del Señor, Review and Herald, 25 de marzo de 1890. Nuestras iglesias están agonizando por falta de enseñanza acerca del tema de la justificación por la fe en Cristo y verdades semejantes. Con frecuencia, hermanos, con frecuencia presentamos las doctrinas. ¿Nosotros tenemos cuántas doctrinas? 28. ¿Alrededor de cuál giran todas las demás? Hay una alrededor de la cual giran todas las demás. Que Cristo Jesús murió por usted y por mí. Pero saben, muchas veces, por ejemplo, presentamos la doctrina de la reforma pro salud. Por ejemplo, solo estoy citando un ejemplo.
como algo que la gente tiene que hacer. Y yo no creo eso. Yo creo que debíamos presentarlo como lo que la gente tiene que creer. Porque si la gente no lo cree, jamás lo va a hacer. Yo soy vegetariano hace 46 años más o menos. Y estoy luchando por ser vegano, por cuestiones de salud. Pero jamás me van a escuchar hablando de reforma pro salud, a no ser para exaltar a Cristo. Pero no para justificarme al lado del que no es vegetariano, por favor. Eso no tiene nada que ver. Por lo tanto, si hemos de presentar las verdades de la Biblia, hermanos queridos, cuando nosotros lo presentamos como lo que la gente tiene que creer, entonces el Espíritu Santo produce en nosotros la vida de Cristo en nosotros. Entonces es cuando obedecemos el Evangelio. ¿Qué significa obedecer el Evangelio? A ver, no me digan que es obedecer la ley de Dios, porque eso no es. Obedecer el Evangelio consiste en esto. Grábenselo aquí porque se lo voy a estar diciendo toda la semana. Y si por lo menos eso dejo de enseñanza, me iré contento. Obedecer el Evangelio es que usted y yo en este momento aceptemos nuestra muerte en Cristo a cambio de su vida en nosotros. ¿Qué dije? ¿En qué consiste obedecer el Evangelio? Aceptar mi muerte en Cristo a cambio de su vida. Solamente cuando usted y yo aceptamos la muerte de Cristo en nosotros es cuando el Espíritu Santo puede reproducir la vida de Cristo en nosotros. De lo contrario, no lo espere. De lo contrario, no se esfuerce. Simplemente cada día diga: Señor, el día de hoy acepto mi muerte en ti a cambio de tu vida en mí. Hermanos, yo les invito a que dediquemos tiempo al tema de la justificación por la fe en Apocalipsis. Porque ese es el tema de Apocalipsis. Gracias porque tú has sido bueno conmigo. Gracias, Señor Jesús, por haberme permitido conocerte. Por favor, auméntame pero grandemente la fe. Ayúdame incredulidad para clarificar en mi mente y en mi corazón el verdadero concepto del Evangelio eterno, que es la salvación por la gracia en Cristo nuestro Salvador.